En el año 2002, Hollywood nos demostró que un hombre podía volar. Pero nadie imaginó que una araña cambiaría el cine de superhéroes para siempre. Antes del universo cinematográfico de Marvel, antes de que los efectos digitales dominaran cada fotograma y antes de que el cine de superhéroes fuera una apuesta segura en taquilla, existió un antes y un después. Y todo comenzó con una telaraña lanzada en el verano de 2002. Sony tenía en sus manos un proyecto maldito que llevaba años dando tumbos entre estudios, directores y borradores de guión. Muchos dudaban de que un tipo con pijama rojo y azul pudiera funcionar en la gran pantalla. Sin embargo, Sam Raimi llegó para mezclar el drama juvenil, el horror de serie B y el puro cómic clásico. Hoy vamos a analizar por qué Spider-Man de 2002 sigue siendo una auténtica obra maestra, que la hace insuperable a pesar de los años, y como un simple gran poder conlleva una gran responsabilidad definió a toda una generación. Ponte cómodo, ponte la máscara y acompáñame a recordarla. En el año 2002, Hollywood nos demostró que un hombre podía volar. Pero nadie imaginó que una araña cambiaría el cine de superhéroes para siempre. Antes del universo cinematográfico de Marvel, antes de que los efectos digitales dominaran cada fotograma y antes de que el cine de superhéroes fuera una apuesta segura en taquilla, existió un antes y un después. Y todo comenzó con una telaraña lanzada en el verano de 2002. Sony tenía en sus manos un proyecto maldito que llevaba años dando tumbos entre estudios, directores y borradores de guión. Muchos dudaban de que un tipo con pijama rojo y azul pudiera funcionar en la gran pantalla. Sin embargo, Sam Raimi llegó para mezclar el drama juvenil, el horror de serie B y el puro cómic clásico. Hoy vamos a analizar por qué Spider-Man de 2002 sigue siendo una auténtica obra maestra, que la hace insuperable a pesar de los años, y como un simple gran poder conlleva una gran responsabilidad definió a toda una generación. Ponte cómodo, ponte la máscara y acompáñame a recordarla. Antes de que Peter Parker se pusiera el traje rojo y azul en la gran pantalla, la idea de llevar a un superhéroe de Marvel al cine era vista por los grandes estudios de Hollywood como una apuesta sumamente peligrosa, casi un billete directo al fracaso financiero. Durante la década de los 90, la industria cinematográfica estaba saliendo de una época de transición donde las adaptaciones de cómics habían tenido resultados sumamente irregulares. Por un lado, películas como el Batman de Tim Burton habían demostrado que el género podía ser oscuro, taquillero y un fenómeno cultural masivo. Pero por el otro, producciones desastrosas como Batman y Robin en 1997 habían sepultado la confianza de los ejecutivos en las historias de personas con mallas y superpoderes. En ese contexto de incertidumbre, los derechos cinematográficos de los personajes de Marvel estaban repartidos entre diferentes estudios que compraban propiedades intelectuales a precio de saldo mientras la propia compañía de cómics atravesaba una grave crisis económica que casi la lleva a la bancarrota. Los derechos de Spider-Man, en particular, habían estado atrapados en un laberinto legal y corporativo durante años. En la década de los 80 y principios de los 90, productoras como Cannon Films intentaron levantar el proyecto, pasando por manos de directores tan dispares como Tobe Hooper, y en un momento muy recordado por los fanáticos, un borrador de guión escrito por James Cameron que visualizaba una versión mucho más adulta, cruda y con lenguaje subido de tono del personaje. Sin embargo, disputas legales interminables, bancarrotas de estudios y problemas de derechos de autor hicieron que el proyecto rebotara de un lugar a otro sin encontrar un puerto seguro. No fue sino hasta finales de los 90 cuando Sony Pictures, a través de su filial Columbia Pictures, logró asegurar los derechos definitivos tras ganar una compleja batalla judicial. Tenían el tesoro más codiciado de Marvel en sus manos, pero ahora se enfrentaban a la titánica tarea de convertirlo en una realidad viable sin repetir los errores del pasado. La gran pregunta que se hacían los ejecutivos de Sony en ese momento no era si debían hacer una película de Spider-Man, sino cómo demonios iban a hacerla convincente. A finales del siglo XX, los efectos especiales generados por computadora estaban dando saltos agigantados, pero todavía existía un abismo tecnológico enorme en comparación con lo que veríamos años más tarde. Animar a un personaje saltando entre los rascacielos de Manhattan de manera fotorrealista era un desafío técnico sin precedentes. Muchos dentro del estudio temían que el resultado final pareciera un monigote de dibujos animados flotando sobre fondos digitales poco convincentes, lo que arruinaría por completo la suspensión de la incredulidad del espectador. Además, existía el debate constante sobre el tono. ¿Debía ser una aventura ligera para toda la familia, un drama adolescente contemporáneo o una cinta de acción hiperviolenta? La presión sobre los hombros del estudio era monumental, ya que el futuro financiero de su división de superhéroes dependía enteramente de este primer lanzamiento. Fue en ese escenario de máxima tensión donde entró en juego la figura clave que cambiaría el destino de la producción, el director Sam Raimi. La contratación de Raimi sorprendió a propios y extraños en Hollywood.
Hasta ese momento, era conocido principalmente por ser un maestro del cine de culto de terror de bajo presupuesto, gracias a su icónica trilogía de The Evil Dead y películas de serie B como Darkman o The Quick and the Dead. No era precisamente el nombre que los ejecutivos conservadores asociarían con una superproducción de $100 millones basada en un personaje de cómic de masas. Sin embargo, Raimi poseía una cualidad que ningún otro director en la lista de candidatos tenía: una pasión devota, casi infantil, por los cómics originales creados por Stan Lee y Steve Ditko en los años 60. Lejos de ver el material como un simple producto comercial, Raimi entendía la esencia trágica, humana y entrañable de Peter Parker. Quería capturar el espíritu de los tebeos clásicos de la Edad de Plata, combinando el dinamismo visual del cine de acción con una sensibilidad artesanal muy particular. La visión de Sam Raimi para la película no se limitaba únicamente a replicar viñetas en la gran pantalla. Implicaba infundir al largometraje una identidad visual y emocional muy marcada que se distanciara de las propuestas oscuras y góticas que habían dominado el género hasta entonces. Raimi aportó su experiencia en el cine de género para construir una atmósfera donde el peligro se sentía real y cercano. Aunque contaba con un presupuesto considerablemente mayor al que estaba acostumbrado en sus inicios, mantuvo una ética de trabajo enfocada en la fisicalidad de las escenas, priorizando los efectos prácticos, las acrobacias reales de dobles de riesgo y los decorados físicos siempre que fuera posible. Esto le otorgó a la película una textura orgánica que resistiría de manera sobresaliente el paso de los años, evitando esa sensación de vacío estéril que a menudo plaga a las producciones modernas saturadas de pantallas verdes. Paralelamente, el proceso de casting para encontrar al protagonista desató un verdadero torbellino mediático en la industria del entretenimiento. Antes de que Tobey Maguire fuera finalmente seleccionado para enfundarse el traje, el estudio barajó una lista interminable de nombres jóvenes que incluía a estrellas emergentes de la época como Leonardo DiCaprio, Ryan Phillippe, Heath Ledger y Wes Bentley. Muchos de estos actores eran considerados apuestas comerciales más seguras debido a su atractivo físico convencional o su estatus de ídolos juveniles en el momento. Sin embargo, Sam Raimi tenía una visión muy clara de quién era Peter Parker. No un galán de pasarela intocable, sino un chico torpe, marginado, socialmente invisible y con el peso del mundo sobre sus hombros. Tras ver su audición y su trabajo previo en otras cintas dramáticas, Raimi supo de inmediato que Maguire poseía esa vulnerabilidad única, esa mezcla perfecta de empatía, frustración y nobleza que definía al personaje en las páginas impresas. La preparación física a la que se sometió Tobey Maguire para el papel fue un testimonio del compromiso absoluto que exigía la producción. Lejos de ser un atleta natural o un héroe de acción tradicional, Maguire tuvo que someterse a meses de riguroso entrenamiento físico, rutinas de artes marciales y clases de yoga para ganar la agilidad y la postura corporal necesarias que requiere un gimnasta acrobático como Spider-Man. Este esfuerzo no era meramente estético, sino funcional. El director necesitaba que los movimientos del personaje enmascarado transmitieran una sensación real de peso, esfuerzo y elasticidad, alejándose de la rigidez de los muñecos digitales. La dedicación del actor principal se convirtió en el ancla emocional sobre la cual giraría toda la estructura dramática de la película, logrando que el público conectara profundamente con sus inseguridades antes de verle siquiera lanzar una sola red. El contrapeso perfecto para la vulnerabilidad de Peter Parker llegó con la elección del antagonista principal, el icónico villano Norman Osborn, también conocido como el Duende Verde. Para este papel fundamental, el estudio buscaba un actor con la suficiente presencia escénica para transmitir tanto la brillantez científica del empresario multimillonario como la locura desatada y terrorífica de su alter ego enmascarado. Tras considerar a varios actores de renombre, el papel recayó en el veterano Willem Dafoe, una elección que demostró ser magistral e irrepetible. Dafoe aportó al personaje una intensidad shakespeariana, alternando con absoluta maestría momentos de profunda compasión paternal hacia Peter con estallidos de una psicopatía desquiciada que lograban perturbar tanto al protagonista como a la audiencia en la sala de cine. La construcción del Duende Verde, sin embargo, no estuvo exenta de desafíos técnicos y creativos considerables durante el rodaje. El diseño original del casco que utilizaría Willem Dafoe en las secuencias de acción generó intensos debates detrás de escena. Mientras que en los bocetos conceptuales el traje del duende se asemejaba a una armadura militarizada de alta tecnología, el casco rígido impedía que las expresiones faciales del actor se transmitieran con claridad a través de la máscara, lo que eliminaba una parte crucial de la interpretación dramática de Dafoe.
A pesar de estas limitaciones logísticas con el vestuario, la fuerza interpretativa del actor compensó con creces cualquier obstáculo visual, logrando que cada enfrentamiento verbal y físico entre el héroe y el villano se sintiera cargado de una tensión psicológica genuina, muy alejada del estereotipo del villano unidimensional de cartón piedra. El diseño del traje de Spider-Man fue otro de los grandes hitos de la preproducción y requirió una ingeniería textil verdaderamente avanzada para la época. Los diseñadores de vestuario, liderados por James Acheson, tuvieron que fabricar un traje que se ajustara perfectamente al cuerpo del actor sin perder la textura reticulada característica de los cómics de John Romita Sr. Se desarrolló un sistema de moldes corporales de cuerpo entero y se utilizó una combinación de materiales de liuretane y caucho moldeado que permitía resaltar la musculatura del personaje bajo la luz, mientras integraba sutiles detalles en relieve que simulaban el patrón de una telaraña plateada. Este nivel de detalle artesanal supuso un reto mayúsculo para el equipo de utilería, ya que durante las filmaciones se rompieron o dañaron decenas de trajes debido a las exigentes coreografías de acción, las caídas y las largas jornadas de rodaje suspendidos mediante cables de acero a varios metros de altura. Mientras las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar en el plano técnico y artístico, el componente humano del relato seguía siendo el verdadero corazón palpitante del proyecto cinematográfico. A diferencia de otras franquicias donde el espectáculo visual eclipsaba por completo el desarrollo de los personajes, Raimi insistió en que la relación entre Peter Parker, su tía May interpretada por la entrañable Rosemary Harris, y el amor de su vida Mary Jane Watson interpretada por Kirsten Dunst, tuviera el mismo peso narrativo que las secuencias de combate contra el Duende Verde. Esta decisión creativa permitió que la película respirara y estableciera una conexión emocional duradera con los espectadores, recordándonos que antes de ser un icono enmascarado capaz de detener un tren, el protagonista era simplemente un joven de Queens intentando pagar el alquiler, equilibrar sus estudios y encontrar su lugar en un mundo que constantemente le daba la espalda. Con las piezas clave del tablero ya colocadas y la maquinaria de producción funcionando a toda marcha, el rodaje de Spider-Man arrancó en las calles de Nueva York y en los estudios de sonido de Los Ángeles, enfrentándose desde el primer día a un desafío logístico colosal. Sam Raimi y su equipo técnico no solo querían recrear la Gran Manzana, sino capturar la energía vibrante, caótica y vertical de una ciudad que se convertiría en un personaje más dentro de la trama. Tras los trágicos eventos del 11 de septiembre de 2001, la producción se vio en la obligación de modificar ciertos elementos visuales y campañas promocionales, como la retirada de un póster icónico donde el reflejo del Duende Verde se posaba sobre las Torres Gemelas, lo que añadió una capa extra de sensibilidad emocional a una película que, sin buscarlo, terminaría convirtiéndose en un bálsamo de esperanza y escapismo para el público estadounidense y global en un momento de profunda vulnerabilidad colectiva. En el corazón de este rodaje maratónico se encontraba la compleja ejecución de las secuencias de acción y el innovador uso de los efectos visuales. A principios del nuevo milenio, combinar imágenes generadas por computadora con escenarios reales y acrobacias físicas era un terreno pantanoso. El supervisor de efectos visuales Ion Dijkstra, una leyenda viva de la industria que había trabajado en la saga original de Star Wars, tuvo que idear métodos pioneros para lograr que el desplazamiento de Spider-Man entre los rascacielos se sintiera real y visceral. Lejos de dejar todo en manos de un ordenador, Raimi exigía que los saltos, los balanceos y los impactos tuvieran un sentido de la gravedad y la física tradicional. Se utilizaron sistemas sofisticados de cables y grúas donde los dobles de riesgo realizaban arriesgadas maniobras a alturas impresionantes, mientras que los animadores digitales pulían los fotogramas cuadro por cuadro para dotar al personaje digital de una fluidez sobrehumana sin perder la ilusión de que un ser de carne y hueso se estaba moviendo por el aire. Uno de los mayores logros de este equilibrio técnico se materializó en las icónicas secuencias donde el héroe se columpia por primera vez por las calles de Manhattan al atardecer. Para lograr esa iluminación dorada y nostálgica que evoca las páginas de los cómics clásicos, el equipo de fotografía jugó magistralmente con las luces naturales y los decorados construidos en los foros de Sony. Cada edificio digital que aparecía en segundo plano requería semanas de renderizado en una época donde los ordenadores domésticos apenas podían procesar gráficos básicos. Esta dedicación artesanal dio como resultado un espectáculo visual que, a pesar de los avances tecnológicos de las décadas posteriores, conserva un encanto orgánico inconfundible. Las telarañas no parecían simples líneas de código artificiales, se percibían como filamentos tensos que soportaban el peso del protagonista, transmitiendo la tensión muscular y el esfuerzo físico en cada giro acrobático. Sin embargo, el verdadero pegamento que unía la superproducción no residía únicamente en los millones de dólares invertidos en tecnología, sino en la química palpable entre el elenco principal. La dinámica entre Tobey Maguire como Peter Parker y Kirsten Dunst como Mary Jane Watson aportó una capa de autenticidad romántica que rara vez se ve en las adaptaciones modernas de cómics.
Desde la emblemática e imitada escena del beso bajo la lluvia torrencial, un rodaje que, según reveló el propio Maguire años después, fue sumamente incómodo debido a que el agua se le metía por la nariz mientras colgaba boca abajo. La relación de ambos personajes respiraba una melancolía realista. No era el típico romance superficial de Hollywood, era una historia de amor frustrada por las circunstancias, donde los secretos, los miedos y las responsabilidades impedían que Peter pudiera alcanzar la felicidad plena, humanizando al héroe al recordarnos que salvar al mundo exigía un sacrificio personal incalculable. A este núcleo emocional se sumaba la brillante dinámica familiar representada por la entrañable tía May, interpretada con una dignidad y una calidez conmovedoras por Rosemary Harris, y el difunto tío Ben, encarnado por el veterano Cliff Robertson. La muerte de Ben Parker, un punto de inflexión absoluto tanto en la mitología del personaje como en el desarrollo del largometraje, fue tratada por Raimi con una sobriedad dramática admirable. Lejos de convertirlo en un trámite narrativo rápido para justificar los superpoderes, la película se toma su tiempo para explorar el dolor, la culpa y el arrepentimiento de Peter tras la tragedia. Las palabras pronunciadas por el tío Ben antes de morir, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, no se sienten como un cliché gastado, sino como una carga moral y filosófica que define cada decisión, cada golpe y cada victoria del protagonista a lo largo del metraje. El tono de la película también encontró un equilibrio fascinante gracias a la partitura musical compuesta por Danny Elfman. Si la dirección visual de Sam Raimi aportaba la textura y el ritmo, la música de Elfman era el alma sonora que dictaba las emociones de la audiencia. El tema principal de Spider-Man, con sus metales solemnes, sus cuerdas vertiginosas y su melodía heroica pero ligeramente melancólica, logró instalarse de manera instantánea en el imaginario colectivo, convirtiéndose en uno de los leitmotivs más reconocibles e influyentes de la historia del cine moderno. Elfman entendió perfectamente la dualidad del personaje. Necesitaba una melodía que sonara triunfal cuando el héroe surcaba los cielos, pero que también pudiera quebrarse y volverse íntima cuando Peter enfrentaba sus dilemas personales en la soledad de su pequeña habitación en Queens. Mientras tanto, en el bando de los antagonistas, la evolución del Duende Verde culminó en confrontaciones físicas y psicológicas de alto voltaje que elevaron la vara para las películas de superpoderes del siglo XXI. El clímax de la película, desarrollado en un edificio abandonado en ruinas donde el villano arrastra a Spider-Man a una brutal pelea cuerpo a cuerpo, demostró que el cine de acción basado en cómics podía ser crudo, desgarrador y visceral. Willem Dafoe, entregado por completo al personaje incluso cuando su rostro quedaba descubierto tras la destrucción parcial de la máscara, entregó una actuación memorable donde el terror y la desesperación se mezclaban a partes iguales. La vulnerabilidad de un Spider-Man herido, con el traje roto, ensangrentado y jadeando de cansancio bajo los escombros, humanizó la victoria final de una manera que las producciones actuales de efectos sintéticos rara vez logran replicar. Cuando la película finalmente llegó a las salas de cine en el verano de 2002, rompió todos los récords históricos de taquilla, convirtiéndose en el primer largometraje en superar la barrera de los $100 millones recaudados durante su primer fin de semana en Estados Unidos. El fenómeno cultural fue inmediato y absoluto. Niños jugando con los muñecos articulados, adolescentes imitando la postura de lanzamiento de telarañas y millones haciendo fila durante horas para ver la obra maestra de Raimi en la gran pantalla. El éxito rotundo de Sony demostró a los ejecutivos de la industria que las adaptaciones de cómics no eran una moda pasajera ni un producto exclusivo para un nicho infantil, sino una mina de oro cinematográfica capaz de atraer a audiencias masivas de todas las edades con historias dotadas de corazón, alma y una dirección artística incuestionable. Mirando en retrospectiva, el impacto de este clásico del año 2002 trasciende con creces las cifras récord de recaudación económica o los avances técnicos en materia de efectos especiales. Sentó los cimientos estructurales sobre los cuales se construiría todo el ecosistema moderno del cine de superhéroes, demostrando que detrás de cada máscara, cada capa y cada artefacto tecnológico, lo que realmente conecta con el espectador es la imperfección humana del protagonista. Al recordarnos que incluso el héroe más carismático y poderoso de Nueva York puede sufrir por pagar el alquiler, perder a sus seres queridos y luchar por encontrar su lugar en el mundo, Sam Raimi no solo inmortalizó al Hombre Araña en la gran pantalla, sino que regaló a toda una generación una de las fábulas cinematográficas más entrañables, humanas y eternas de la historia del séptimo arte. Y hasta aquí el análisis de hoy. Si te apasiona la historia del cine de superhéroes tanto como a mí, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún vídeo nuevo. Dime en los comentarios qué significó para ti ver esta película en el cine en el año 2002 y cuál es tu escena favorita de toda la trilogía de Sam Raimi. ¡Hasta pronto!